a considerar el significado de las palabras de Jesús y comienzan ellos a hacer conjeturas en cuanto a quién se estaba refiriendo el Señor. Luego leemos en el verso 23 en adelante: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Judas sonrió, me imagino, cuando recibe este tradicional gesto de amistad de Jesús mientras comía. Ahora Jesús lo dice en alta voz para que todos pudieran escuchar: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ese bocado de comida desciende por la garganta del resentido discípulo. Satanás toma control de él mientras se levanta para llevar a cabo su infame misión, y luego sale de la habitación hacia las tinieblas de la noche. Más tarde, en algún momento, todos salen del aposento alto, se dirigen al huerto llamado Getsemaní, en el monte de los Olivos, y poco después de atravesar la entrada del pequeño huerto, el Evangelio de Mateo nos relata lo siguiente. Quiero invitarles allí al capítulo 26 de Mateo, verso del 36 en adelante. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces el maestro desaparece en aquella oscuridad, y es entonces cuando llegamos al beso traidor. En otra parte de la ciudad, los principales sacerdotes y fariseos habían logrado reunir un contingente de guardias del templo, pero Caifás y los saduceos no estaban totalmente satisfechos. Para asegurarse de que todo marchara bien, de que no habían cabos sueltos, le piden al procurador una compañía de soldados romanos. Cuando estos fueron reunidos, Judas entonces les dice el lugar exacto donde puede encontrar al maestro, y es más, propone un plan de ataque. En Marcos capítulo 14, verso 44, podemos leer lo siguiente: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, este es, prenderle y llevarle con seguridad. Este hombre estaba ideando su traición, sabía qué estrategia seguir, de hecho sabía cómo entregar al maestro, ya lo había pensado. Mientras en otra parte estaba Jesús entristecido, angustiado, porque a su mente venían pensamientos para poner a prueba su propósito. Me imagino que estaría allí la pregunta: ¿por qué tenía él que sufrir por la humanidad? Y la realidad es que nada obligaba a Jesús a realizar la misión. Nada, excepto el amor por las personas y la obediencia a la voluntad del Padre. Por eso Jesús ora con las palabras que aparecen en Mateo capítulo 26, verso 49. Mateo en realidad verso 39, Mateo 26, 39, donde dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero Judas estaba realmente preparado para su traición. Aquí vemos a Jesús sometiéndose a la voluntad del Padre, y Judas buscando a llevar adelante su traición. Aunque Jesús sentía una inmensa carga y una tremenda agonía, como dice la palabra, entristecido en gran manera, se somete voluntariamente a la voluntad soberana
de Dios Padre. Ahora, mientras él está orando, y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo, ¿verdad? Un ejército se dirige al huerto. La figura que sobresalía era la de Judas. Fue en ese momento que salió Judas, ahora en el capítulo 26, verso 49, y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Judas le besa. Lucas capítulo 22, verso 48, nos cuenta lo siguiente. Lucas 22, 48, leemos lo que dice la palabra. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? O sea, una señal tan íntima como el beso, un saludo entre personas que se aprecian y se estiman, era la señal que había usado Judas. Ante las palabras de Jesús se queda inmóvil, callado. Y finalmente leemos lo que dice el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 18, verso 10 y verso 11. Juan capítulo 18, verso 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bueno, en realidad Pedro se aventuró intentando impedir lo que estaba ocurriendo, y es entonces cuando Jesús le tiene que decir estas palabras. Se acerca al soldado herido y mientras pone de nuevo en su lugar la masa de carne colgante, dice las palabras que aparecen en Lucas capítulo 22, ahora versos 52 y 53, donde podemos leer, y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bueno, Jesús restaura la oreja del hombre, extiende sus brazos y deja que un soldado le coloque las cadenas, y la palabra nos relata que el resto de los discípulos salen huyendo. Bueno, sabemos que los juicios hechos a Jesús era realmente una prueba de que había sido ya condenado aún antes de su arresto. Pero esto por alguna razón sorprende a Judas. Él sabía que estaba jugando con fuego. ¿Y cómo era posible que estuviera jugando con fuego y que pensara que no se iba a quemar? Sin embargo, a pesar de que todo esto él lo había fraguado, por alguna razón le sorprende. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 27, verso del 3 al 5, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Quiero que entiendan que aquí la palabra arrepentido no significa el arrepentimiento en el verdadero sentido de la palabra. Judas lo que estaba era remordido, podríamos decir ahí, sentía remordimiento quizás por ver las consecuencias de sus acciones. Pero es que lo que él estaba haciendo llevaba inevitablemente a eso. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Un hombre arrepentido no se ahorca. Bueno, el libro de los Hechos nos ofrece otro detalle. Nos dice que cuando Judas se ahorcó, al parecer la rama en la que había preparado la soga se parte y Judas cae y se golpea con las peñas y sus sesos se desparraman. Eso fue lo que nos cuenta el Evangelio, lo que nos cuenta el libro de los Hechos, que cotejándolo con la historia del Evangelio nos cuenta todo el final de este hombre. Es increíble. Un hombre que había pasado tanto tiempo con Jesús, que había tenido el mismo privilegio que tuvieron los demás,
de verle enseñar, realizar milagros. Sin embargo, no había aprendido absolutamente nada. Bueno, en realidad esto es un consuelo para nosotros los predicadores. Cuando uno invierte energía espiritual preparando sermones y oración, y a veces uno ve que a algunos cristianos les entra por un oído y les sale por el otro. Pero bueno, esto es propio del hombre. Jesús lo experimentó. Este hombre no aprendió nada. Esa trágica decisión de terminar con su existencia en vez de confesar su pecado y arrepentirse, buscando el perdón, no hizo sino confirmar la hipócrita doble vida que había estado cultivando durante meses. No podemos burlarnos de Dios. La Biblia lo dice: todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. No podemos mantener pecados escondidos y pensar que van a estar allí escondidos para siempre. Judas será recordado eternamente como el más infame de todos los tiempos. A pesar de todos los privilegios que disfrutó, no supo aprovecharlos. Y creo que del trágico ejemplo de este hombre hay 4 principios eternos que merecen nuestra consideración. 4 principios de un gran valor práctico. En primer lugar, está la verdad de que el relacionarnos con la santidad no es ninguna garantía de que nos vamos a volver santos. No importa cuánto usted venga a la iglesia, no importa cuánto usted conozca de la Biblia, no importa cuánto usted diga conocer a Dios, si no tiene una actitud humilde, si no está dispuesto a recibir lo que Dios le dice, no va a experimentar santidad en su vida. Unirse a una iglesia, cultivar relaciones con personas espiritualmente maduras, debe ser una prioridad para nosotros. Pero recuerden, asociarnos con los cristianos maduros no alimentará nuestras almas. De la misma manera que la mesa de un restaurante no puede alimentar a un cuerpo. Para crecer en sabiduría, para desarrollarnos espiritualmente, tenemos que digerir personalmente lo que Jesús ha ofrecido. ¿Tienes tú esa hambre espiritual? ¿Tienes el corazón lo suficientemente humilde como para recibir su palabra todos los días? Creo que hay algo con lo que tenemos que tratar, porque es un estorbo en nuestra relación con Dios, y es la indiferencia. El pensar que cuando Dios habla es para otros. Cuando abrimos la Biblia, nuestra mente es bombardeada por pensamientos y preocupaciones que no hacen o no nos permiten conectarnos con esa verdad de Dios. Hay que vencer toda esa apatía, todo ese desinterés por las cosas espirituales. Para crecer en sabiduría, repito, tenemos que digerir personalmente lo que Jesús ofrece. Pero para que esto suceda, hay que ser obedientes a la verdad que recibimos a través de su palabra. Hay algo que no podemos obviar nunca, y es la realidad de que cuando abrimos la Biblia o escuchamos la palabra, se trata solo de nosotros y Dios. ¿Captó la idea? O sea que es una tontería el estar mirando por encima del hombro, buscando a otros. Porque Dios está esperando de nosotros una respuesta. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que se trata de Dios y usted. De lo contrario, lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. Nos estamos convirtiendo en nuestros peores enemigos. Yo pienso que Judas era uno de esos. Cuando Jesús enseñaba y hablaba, probablemente estaba mirando al resto de los apóstoles. Nunca lo tomó para él. Segundo, la corrupción moral en secreto es más terrible que la corrupción moral visible. Y como dije ya, el pecado nunca es tan peligroso, siempre deja consecuencias. Pero el pecado más peligroso es aquel que nosotros creemos que mantenemos escondidos. Cuando usted tiene un pecado que lo agarró por el cuello, y cuando digo que lo agarra por el cuello es que usted no logra desprenderse de él,
el mantenerlo escondido no resuelve ningún problema. Por eso tiene uno que sacarlo a la luz. Que hay consecuencias, tiene que haber consecuencias. Porque si usted mientras no lo saque a la luz, no va a buscar el arrepentimiento. El mantener cuidadosamente oculta nuestra naturaleza pecaminosa nos impide aplicarle el remedio que Jesús proveyó por medio del regalo de la salvación. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados. Yo no creo que una persona sensata, sabiendo que tiene un cáncer que está destruyendo su salud, lo mantendría oculto. Bueno, probablemente hay personas que no les guste que los demás sepan que están enfermos, pero el médico tiene que saber. Y usted tiene que ponerle un tratamiento a la enfermedad. Porque de lo contrario, ¿qué piensa? Eso lo va a destruir. El pecado escondido lo va a destruir. No importa cuán oculto usted cree que está. Un día ese armario devolverá sus secretos. Moisés pensó que ocultar el cadáver del egipcio en la arena iba a ocultar su pecado. Pero la arena siempre devuelve sus muertos. Y muy pronto se enteraron de lo que había hecho. No sé cómo, pero la experiencia confirma que los pecados ocultos, Dios siempre los saca a la luz. Y muchas veces decimos, no, porque el Señor prohibió juzgar. ¿Saben? Cuando uno estudia la palabra se da cuenta, no es que el Señor prohibió juzgar, no. Él prohibió juzgar sin antes habernos juzgado a nosotros mismos. Esa es la idea. ¿Saben ustedes que cuando yo tengo un pecado oculto y decido desbocar mi lengua todos los domingos contra ese pecado, mientras yo mismo lo estoy haciendo, juicio acarreo sobre mi propia vida? Ninguno de los que nos paramos acá somos perfectos. Ninguno, porque de lo contrario nadie se podría parar acá. Nadie. Sin embargo, tenemos que ser lo suficientemente honestos con tratar con nuestros pecados. Es un acto de hipocresía vivir practicando algo en lo secreto, pensando que nadie lo va a saber. Un día se sabrá. La hipocresía de Judas un día quedó expuesta. Y qué trágico final. Qué trágico. Tercero, Satanás y sus demonios buscan todas las oportunidades para actuar contra el Señor. Varios pasajes de la Biblia enseñan que la persona que vive con pecados no resueltos es un receptáculo ideal por medio del cual el diablo puede atacar a las personas y a los planes de Dios. Al principio la persona puede parecer inmune. Puede parecer como que se está burlando de Dios. Pero déjeme decirle que el diablo puede usarte de una manera extraordinaria para hacer el mayor daño posible. Y después que te usa, te va a dejar ese receptáculo que sea devorado por el pecado que contenía. Él cobra, y cobra muy alto, muy caro. Cuarto, ningún pesar es comparable con el remordimiento del que descubre demasiado tarde que no comprendió a Jesús y que despreció su amor. Desde que tú entras por esta puerta y escuchas la palabra de Dios, ya sea en la predicación o en las clases o en los estudios bíblicos, Dios te está haciendo responsable de lo que escuchas. ¿Lo sabías? ¿Te has puesto a considerar que mientras más sabes, más responsable Dios te hace? ¿Más cuenta te ha de pedir? La herramienta principal del diablo es el engaño, el cual utiliza para falsear el pecado y la motivación no resuelta, con el fin de utilizarlos para sus propósitos. Una vez que el diablo ha terminado de usar a alguien, entonces desenmascara cruelmente la verdad para revelarle las consecuencias de tus torpes o de las torpes
decisiones. Muchas veces tiene el diablo un objetivo y dice: por ahora no es importante que esto salga a la luz. Así se seguirá engañando y continuará con su hipocresía. Pero un día él puede decir: ahora. Y Dios puede usar eso para exponer a la luz toda la sociedad que ha estado oculta. La avalancha de sentimientos de culpa, de humillación, de remordimiento, de autocondenación y de desesperación puede ser abrumadora. Esa fue la situación, exactamente la situación de Judas. Cuando se vio en la situación que se vio, donde todo el mundo vio su verdadero rostro. Si estás usando una máscara, escucha esto: nadie es responsable por tus acciones. Nadie. Es una actitud hipócrita y falsa vivir culpando a otros por nuestros pecados. Eso es lo que enseña la sociedad. Una sociedad sumamente permisiva, donde se trata de quitar sobre el hombre su responsabilidad. Todos hemos tenido ambientes nocivos y hostiles, en la gran mayoría donde nos hemos criado, pero porque nuestros padres nos hayan criado mal en un momento determinado, no vamos a pasarnos la vida justificando nuestras acciones, echándole la culpa a ellos. Somos responsables por nuestras acciones y somos responsables por arreglar nuestra relación con Él, con Dios, y confesarle nuestro pecado, porque un día se mostrará nuestro verdadero rostro. No vaya a pensar jamás que una persona puede vivir una doble vida e irse de este mundo así. Ahora, en la medida en que pase más tiempo, peores serán las consecuencias. Judas pudo arrepentirse y no lo hizo. No lo hizo porque él decidió no hacerlo. ¿Qué haremos nosotros? Todos pecamos, muchas veces. Pero el pecado tenemos que llamarlo pecado y recordar cuánto le costó al Hijo de Dios nuestros pecados. De eso precisamente quiero que meditemos en esta tarde, en la Santa Cena.